Hoy vamos a trabajar la segunda parte de la clase esta tan complicada, Yo soy lo que yo es. Seguimos enmarcando esta clase, pues me parece eso es importante, en este gran parte, digamos, del seminario, que tiene que ver con la inconsistencia del otro. Hoy vamos a comenzar señalando lo que para nosotros es la inconsistencia, teniendo en cuenta que la persona que va a desarrollar el teorema de Gödel va a ser a continuación Mónica Jacob, con lo cual todo lo que tenga que ver con dudas respecto de la concepción matemática de esto va a quedar a cargo de Mónica. Nosotros simplemente vamos a, yo digamos un poquitito hice mi propia versión, como para charlar un poco con Graciela, de esta clase que es tan rígida. Claro, este es el punto 3 de la clase Yo soy lo que yo es. Chicas, es la clase del 11 de diciembre del 68. Se van a enojar los participantes. Bueno, yo lo que les digo más o menos, lo que a mí se me ocurría, era que, bueno, Lacan va a trabajar, de alguna manera, el piso superior del grafo, ¿no es cierto? Y él lo que va a plantear, ¿no es cierto?, es la cuestión de que él sitúa que toda enunciación adopta el giro de la demanda, ante todo, porque el otro no es consistente. Yo creo que... a ver, vamos a silenciar, o se silencian porque hay como un eco, no sé, de acá no es, ¿no? Bueno, lo importante, digamos, es que él va a trabajar lo que él llama el grafo completo, y en esta clase se va a ir al piso superior. Entonces, digamos, las operaciones que ahí se plantean, que tienen que ver con 4 matemas, que serían el deseo del otro, la fórmula de la pulsión, el significante del otro barrado y la fórmula del fantasma, están articuladas. Hay un movimiento convergente y divergente, plantea él acá, ¿no? Son vectores que de alguna manera se van como articulando, ¿no? Unos con otros. Entonces, si esto tiene que ver, ¿no?, con esta idea de que el otro no es consistente. Mal y pronto, y según mi pobre conocimiento de la inconsistencia, la idea de la inconsistencia del gran otro hace a pensar en lugar del gran otro como código, no sé vos cómo lo ves, Graciela, claro, como un universo que está abierto. Es decir, así como la serie matemática tiene un punto de partida, pero es infinita, con lo cual no sería cerrada, porque no se puede cerrar el conjunto de todos los números, porque claro, siempre hay uno más, ¿no? Lo aritmético, ¿no? La serie aritmética. El lugar del gran otro, como el tesoro de los significantes, también está abierto, porque en la medida en que Lacan rompe la conexión susuriana, lingüística, entre significado y significante, y ubica que la producción significante siempre tiene que ver con un recorrido infinito de los significantes en la serie de la metonimia para, en determinada situación, metaforizar y capitonear, también sería un universo abierto, con lo cual no es posible cerrarlo, no es posible, digamos, situar la producción de significaciones como algo cerrado. Entonces, evidentemente, está todo, hay un agujero en ese sentido donde nunca vamos a poder ni decir la verdad sobre la verdad, ni poder captar ese significante, ¿no es cierto?, que finalmente representaría un sujeto para otro, etcétera, ¿no? Sí. ¿Puedas? Sí, dale. Bueno, buen día, discúlpenme, pero tuve
una dificultad para llegar, por eso entro medio tarde. Pero le pedí ahora permiso a Marité porque quería simplemente ir un poquito como enmarcando este asunto del campo del otro, ¿no? Porque me parece que lo que está planteando Lacan en este sentido como campo del otro es algo que fue objeto de la filosofía, es algo que tiene que ver con alguna verdad, ¿no? Digo, para situar este trabajo que está haciendo Lacan de despojar del campo de la filosofía y llevar el discurso psicoanalítico a la articulación lógica matemática. Entonces, entiendo que el primer movimiento que hace es situar que está el campo del otro y está lo que no entra en el campo del otro. Y lo que no entra en el campo del otro es nada más ni nada menos que el orden del saber, ¿no? Paradójicamente, porque decíamos que tiene que ver con la verdad, pero el saber queda por fuera del campo del otro. Esto está postulando acá. Y procura localizar dónde está el sujeto en todo esto. Y lo primero que plantea son 2 páginas anteriores a la de Marité. Sí, que la vez pasada la habíamos dicho muy rápido, la habíamos hecho muy rápido, es cierto. Lo primero que plantea es que el sujeto gramatical está por fuera. ¿Se acuerdan que decía llueve? Bueno, ¿cuál es el sujeto de llueve? Y a partir de ahí empieza a ubicar, tratar de ubicar justamente dónde está el sujeto, ¿no? Que para nosotros, como nuestro trabajo como psicoanalistas, es algo que nos interesa profundamente, ¿no? Bueno, quería marcarlo así para ver dónde estamos, en qué estamos metidos, ¿no? Cuando él plantea que... El par ordenado. Claro, exactamente. Bueno, No, es que justamente, porque la vez pasada por ahí lo vimos muy abuelo de pájaro. Sí, fue al final. La verdad que lo vimos muy abuelo de pájaro. Y la verdad que venía bien esta reflexión, porque justamente la cuestión es que para la lógica que va a plantear Lacan, lo interesante del grafo es cómo este mítico sujeto de la necesidad se dirige al otro como el lugar del tesoro de los significantes, en tanto ya nace como hablante, ya nace, digamos, con la potencialidad de un decir, y en ese decir, todo lo que diga, esta es la paradoja, adviene demanda, pero demanda porque justamente, ¿no? Hay un otro primordial que de alguna manera lo anticipa como sujeto, porque lo nombra, y además el sujeto viene a ser, podríamos decir, esa causa de deseo del otro, y entonces es cierto que cada cosa que el sujeto dice, hace o interroga, es leído como demanda por el otro, hay una traducción. Y por otro lado, una vez que el sujeto se constituye, ese gran otro primordial, que de alguna manera lo antecedió, pasa a constituirse en su otro, ¿no? Es como complejo en el sentido de que la dirección de la cura justamente consiste en que el sujeto, que siempre está, digamos, incluso en transferencia, dirigiéndose y demandando a un otro, porque ¿qué es el analista? El analista es el otro de la transferencia, porque si no hubiera un otro de la transferencia, no se podría rectificar ninguna de estas cuestiones que tienen que ver con la pulsión, con el deseo, con el encuentro, con el significante en la falta del otro, o con, digamos, el encuentro y la posibilidad de movimiento en la posición fantasmática. Si todas estas cuestiones del piso superior son las que tienen que ver con el trabajo que me parece a mí se hace en la cura analítica. Entonces hay como una dialéctica del sujeto al otro, donde uno podría decir, no hay uno sin el otro, digamos, ¿no? Es decir, no es posible, hay como, por eso Osvaldo escribía esta relación moebiana entre el sujeto y el otro, y cómo, de alguna manera, lo importante es situar en el campo de la experiencia este pasaje de la relación del sujeto al gran otro
a la posibilidad de encontrar esta cuestión del pequeño otro, que sería esta cuestión propia que tiene que ver con esta promesa de goce que es a descubrir, digamos, por el analizante, ¿no? Uno diría que él acá dice una cosa, que en el enunciado a nadie le importa, es decir, lo que sería el decir común, no está puesto en cuestión o destacado. Yo digo que, es decir, quién habla y quién está concernido en lo que se dice, mientras que en el campo de la enunciación, que es este piso superior, lo importante es que hay alguien allí hablando, yo de la enunciación, que está concernido en lo que se dice, porque cuando habla, goza. Me parece que este es el punto, ¿no? Que hay un compromiso, digamos, donde cada cosa que dice, a él lo compromete en su goce, en el goce del cuerpo, y en esta pregunta, en esto que dice, siempre se vuelve de alguna manera demanda en el sentido también de pregunta, ¿no? Sí. Le pregunta al otro. Es como si, como decía Graciela recién, si Lacan dice que el saber no está en el campo del otro, uno diría, bueno, ¿y por qué se le pregunta al otro si ahí no está el saber, ¿no? Claro, exactamente. Sí, Claro. eso es clave lo que estás diciendo. Efectivamente, esa articulación que marcabas recién, ¿no? Es que el sujeto se dirige al otro preguntando, bueno, ¿qué quieres? ¿No? En principio. Pero digamos, es el campo al cual se dirige para saber qué quiere el otro y qué quiere él, ¿no? Claro. Lo notable es que en ese movimiento, cuando se encuentra con que el otro no responde, el gran otro no le responde, ¿no? Ahí se produce un giro hacia la demanda, ¿no? Dice, en la medida en que el campo del otro, la página 77, en la medida en que el campo del otro no es consistente, la enunciación adopta el giro de la demanda. Bueno. Y acá es donde ubicaba Marite esto tan interesante también, ¿no? Que es que cuando uno produce enunciados, el yo digo no está. Pero sí vamos a escucharlo en la enunciación, ¿no? Esto es fantástico para nuestro trabajo. Digamos, cuando el analizante está hablando, en los enunciados no encontramos el yo digo esto. Claro, ¿dónde está metido él en esto que ¿Dónde dice? está el yo digo? ¿No? Eso es lo que hacemos en la práctica que no se hace en otras abordajes terapéuticos. Donde es un yo que no es el yo de la imagen. No, es el yo de la enunciación. Es el yo del decir. Yo digo. Ya, pero es cierto que en el yo digo, y esto es lo importante, está la factura o la estofa, por eso él pregunta, dice, yo le pregunto al otro, ¿no? Es una pregunta, le pregunto al otro, por esto que me concierne. ¿Qué querés de mí? ¿Qué me pasa? ¿Qué soy? Y entonces acá Lacan tiene una idea, que es interesante, y es que no, en última instancia te demando por lo que yo es. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Lo que yo es, me parece que es el ye, que es el shifter de la enunciación, en un plano, en el plano, digamos, de la cuerda simbólica, pero también ese que habla, ¿no? Está produciendo un goce que le concierne propiamente y solamente a él. Es decir, hay allí una pregunta, como si dijera, no sé cómo explicar, cómo decirlo, ¿no? Pero es como si, bueno, efectivamente, ¿cuál es mi egoidad, lo que me concierne a mí, en relación a mi propio goce, del cual el otro no sabe nada? Eso es efectivo, digamos, ¿no? Si porque el saber no está
en el campo del otro, y ir captando en esa demanda que se le dirige todo el tiempo a ese sujeto supuesto al saber, que es el analista. Pero no es solo el campo, por eso digo, la estofa de alguien que enuncia, sino de alguien que goza allí en lo propio de ese goce que le concierne a él, en relación a esa promesa de goce que le hace la vida vivible. Pero en realidad también, y este es el otro punto, que Lacan va a discriminar fuertemente lo que es el campo del goce en general, ¿no? Goce que incluso podría serle adjudicado al gran otro, que eso, bueno, es el campo de la psicosis, como todos sabemos, y lo que tiene que ver con el plus de gozar, ¿no? Que hay una diferencia, porque el plus de gozar implica un recorte y la posibilidad de haber perdido ese goce primordial, ¿no? Del cual uno se siente objeto, para encontrarse con esta promesa de goce que a cada uno se le anudaría a su condición deseante. Claro, en realidad yo voy para atrás. Vos Sí, avanzás, sí. yo vuelvo para atrás. No, porque está articulado, si no, no se entiende, esta parte no se entiende nada si no se va atrás. Sí, voy más atrás porque cuando ubica el grafo, 29, comenzar el pie del grafo. Sí. Lo que hay un nudo acá, el deseo del otro y el deseo del sujeto, digamos. Claro. Cuando le demando al otro, le demando dos cosas. Una, ¿qué me quieres? Y ahí estoy tocando la falta del otro. O sea, si el otro quiere algo de mí, es porque tiene alguna falta. Y yo vengo a querer tapar. Y la otra cosa que le demando es qué es yo, pero que en realidad está preguntando qué es lo que deseo. Claro. ¿Por qué? Porque acá está el nudo que ubica Lacan como que el deseo del sujeto es el deseo del otro. Por eso es como que hay que ir hilando muy finito, ¿no? Porque muy finito, porque no va localizando acomodamientos, ¿no? Entonces, por lo que ubicaba recién Marité, la pregunta por qué me quiere el otro, o qué es lo que yo deseo, va remitiendo a algo que no es del orden del saber, porque está tocando el orden del goce. ¿No? Entonces, esto es una ruptura extraordinaria con el esquema tradicional, digamos, de que el campo de expresión, el gran otro, es el campo de la verdad, el campo del saber. Acá está haciendo un discernimiento, en el discurso psicoanalítico, ¿no? Que lo que ocurre en la estructura de la demanda, aunque se presente como una demanda de saber, quiero saber tal cosa, está metiéndose en este nudo que tiene que ver con el deseo y con el goce, ¿no? Ese es nuestro campo de la praxis. La demanda del goce. Demanda que después el goce que tiene. Sí. Claro, el tema Era planteada una pregunta que lo dejo abierto, ¿no? No, es que sí, hay como hay un viraje casi contradictorio con lo que Lacan mismo planteaba respecto del saber, la articulación significante, como el S2, y ahora como eso no entra en el campo del otro. Exacto. Queda fuera. Queda por Cuando fuera. justamente ese 2 era lo que era el campo del otro, el inconsciente como discurso del otro. Digo porque es todo una... Pero a la vez él en esta clase retorna a su versión. Claro, él está claro, él vuelve al grafo, pero para darle una lectura. Creo, me equivoco, la famosa frase final, creo que el final, corríjanme, donde él plantea, Lacan escribe, ¿no? El goce debe ser rechazado para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. Sí, bueno, acá. No, pero esto también lo plantea acá. Pero aparece, Pero esto está acá, deja de plantear
esta diferencia, un Sí. goce que después era el plus de gozar, ahí no lo llamaba así, Todavía no está. un goce rechazado para poder ser alcanzado, pero la escala invertida Sí, no. de la ley del Pero deseo. ojo que, bueno, pero ojo que acá él no dice algo diferente en ese sentido. ¿eh? No, porque Avanza. para Nada. retomando Claro, lo que avanza. No, porque justamente la cuestión es, Avanza. avanza. Yo creo que todo este seminario intenta producir la lógica del goce. Es decir, después toda la última parte, todo el tratamiento que le hace el seminario tiene que ver con cómo se formaliza Y su economía. y la economía de goce y cómo esto está en el corazón de la experiencia. Es decir, es como si él avanzara desde la perspectiva más simbólica e imaginaria en la dirección de la cura de los primeros tiempos hacia un tratamiento de la lógica del goce, ¿no? Como justamente aquel aspecto más oscuro, más difícil, ¿no? Es como si se metiera justamente en las coordenadas, en los agujeros, en las posibilidades que Freud encuentra, que se yo, sueño, por ejemplo. Entonces, esta cuestión de cómo meterse con esto que está ahí dando vueltas y que está en el horizonte y está en lo peor de las resistencias, ¿no? Porque la interpretación podía, o el trabajo con los significantes podía ser acertado, y sin embargo hay voces que resistían, ¿no? Este es el punto Digamos, crucial, ¿no? claro, digamos que Hay algunos micrófonos abiertos. Chicos, a ver, no sé quién está de anfitriona para... yo no estoy, soy participante. ¿Soy? Ah, bueno, entonces voy a silenciar, a ver. Voy a participantes, voy a silenciar. A ver, vamos a... Mute all. Chicos, los voy a silenciar, ¿eh? Todo en la escala invertida del deseo, me tocó ser anfitriona, es la escala invertida del deseo. No sabés. Bueno, sigamos. pero no, pero, Sí, ¿qué decías? pero lo que decía es un poco esto, la cuestión de, tan sostenida la cuestión del goce, porque en realidad está el sujeto, el alguien ahí, que es el tipo ahí, o la mina ahí, no sé, digamos, planteando, pero como preguntándose primero él, pero ¿qué es eso que me pasa? Es decir, ¿qué es eso que a mí me demanda? ¿Qué es eso que a mí me apremia? ¿No? Es decir, entonces, la cosa parte de ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? Y esto no tengo otra manera de ubicarlo en el orden que finalmente se inscribe, porque tiene esto que inscribirse en el marco de lo que es la inscripción de una demanda. Es decir, no hay otra manera de llevarlo a esto, de hacerlo dialogable, digamos, de hacerlo vestible, no sé cómo decirlo, y en este caso de hacerlo pensable, sino es en el marco de ubicar el campo de la demanda. Por eso Claro, iba a ir al una cuestión. Acá una pregunta. Sí. Si acá, en este seminario, en esta clase, habría también un viraje en Lacan de lo que planteó siempre previamente, que la demanda se constituye porque es el otro, es la madre, digámoslo así, la que supone una demanda, llora, tiene hambre, se pasa ahí, y eso constituye la demanda del niño. No es que surge desde él. Es decir, hay que construir esa demanda. Café es el otro. Sí, ahora, no, pero lo que pasa es que acá el punto. Digo, la pregunta claro. es si acá hay un viraje respecto de eso. No, yo creo que no, porque sin eso, Hay un avance sobre eso. porque sin eso no hay, no hay un sujeto hablante. Claro. Si no hay alguien que funcione, porque ojo, el centro del cerebro lo tenemos todo, el del lenguaje, por decirlo mal y pronto, pero si no hay nadie que te hable,
eso es imposible de ser Claro. estimulado, porque si nadie le habla, uno no se vuelve a hablar. Digo, Es lo que dice una cosa me... Es lo que Y dice además Alma. le debe hablar desde algo del orden del deseo. Exacto. Le pones una radio a un niño en el hospital y eso habla, pero no le habla a él. Es que no le hablan a él. Eso no, Porque no no es resuena. Claro, no hay resonancia. Porque el con sujeto, esa palabra. porque no es sujeto. hay suposición. No hay suposición. Tiene que haber suposición de sujeto. Claro. Por eso. Porque, a ver, Hablemos de auto. Por favor. Yo no entiendo cómo le hablan a los bebés si Ah, los bebés sí. no entienden. ¿No? Digo, ahí no hay suposición de un sujeto. Bueno, algunas mujeres yo lo escuchaba. Bueno. Perdón, quería aclarar un poco, sí, totalmente de acuerdo, pero para ir nuevamente un poquito más atrás. Me parece que lo que hace a partir de este seminario, sobre todo, bueno, no solamente, pero procura ubicar el discurso, las coordenadas lógicas de las articulaciones del discurso analítico. Claro. Entonces, por momentos parece que se contradijera, pero entiendo que no, porque lo ubica de otra manera, lo lee de otra manera. Pero bueno, quería ubicar, estamos a la página 80 para que no nos perdamos. Primero sitúa estos temas en el grafo para ver qué pasa con la demanda, la extensión, el deseo, y luego lo va a llevar a partir de esta página 80 a cómo esta trama de la relación del sujeto con el gran otro la encontramos en la transferencia analítica. Eso En el dispositivo psicoanalítico vamos a encontrar todo esto mismo que estamos viendo en el grafo. Quería ubicarlo para que no nos perdamos. Claro. Claro, por eso digo, no es que él cambia, sino que él dice, bueno, constituido ese sujeto viene a ver a un analista. Ese analista viene a encarnar un gran otro, al cual él le supone un saber. Entonces, ¿cuáles son las...? Hay un yo y un tú, es interesante, que se juega en la experiencia analítica, donde él ubica, bueno, hay un dirigirse a un tú, y entonces él va a ubicar que él le va a demandar al otro algo que en realidad también se demanda a sí mismo, ¿no? Acá hay una frase que me encantó, donde él plantea, el tú se instituye por una convergencia entre una demanda y una promesa. La demanda radical que se nos hace a nosotros, analistas, es la única que sostiene en último término el discurso del sujeto, a saber, en el primer tiempo, yo vengo a demandarte quién soy yo, lo que se responde al nivel del quién es yo, retroceso producido aquí por la necesidad lógica, promesa, esperanza de la reunión de este yo con este S2 que designé en la transferencia con el término sujeto supuesto al saber. ¿Ves lo que decía Celia? Como que se va a presuponer que ese S2 está en el campo del otro, está en el campo del analista. Esa es la suposición de saber. Este nudo, la primera conjunción, en la página 80, ese nudo, la primera conjunción S1 ligado a S2, establece lo que es saber en el par ordenado. El yo solo es sensible entre estos dos polos divergentes. Significado de la falta en el otro, S mayúscula, atachado, que articulo aquí, no significante del otro barrado, que articulo aquí como el no, el rechazo, que da forma a la falta de respuesta, y el sentido, chiquitito, del gran otro, el significado del otro o en el otro. Pero ¿cuál es esa significación? ¿Qué puede ser cuando es visible que todo este discurso que tejo para dar su armazón al yo de la interrogación con la que se instituye la experiencia analítica, lo prosigo sin dejar fuera ninguna significación, por lo menos hasta el punto en que llegamos allí?
Claro. Y entonces él va ahí al poste, como diciendo, en realidad, no hay en ese analista ningún saber respecto de, finalmente, cuál es la estofa de goce, cuál es la dimensión deseante que realmente podría comandar a ese sujeto que habla y habla y nos pregunta y nos pregunta y nos pregunta. No tenemos idea. Claro, ahí, Y el rechazo es esta abstinencia del analista, en el sentido de que realmente no sabemos nada del otro Claro. tampoco. es una, ahí lo que está ubicando sería la parte de abajo del liderazgo, ¿no? Es decir, lo que... El tú y el yo. Claro, el yo, por eso está hablando del yo. Claro. Está ubicado en esta cuestión. En realidad, ahí la palabra rechazo, me jode esa palabra, que cuesta ahí, porque en realidad no es que, es decir, digamos, el rechazo verdadero es propio del alguien, del sujeto, que rechaza en el sentido, digamos, con el prójimo. Este es el rechazo, es decir, el rechazo en el sentido de que de aquello que se afirma o de aquello que se rechaza, de aquello que veíamos o de aquello que se ostoso, en relación con el otro, en el sentido del prójimo, en el sentido del prójimo. Ahí hay una actitud activa de rechazar por parte del sujeto, porque si él siente que si no rechaza esa mierda o esa basura que se quiere sacar, él no es. Pero acá la palabra rechazo tiene otra cuestión. En realidad no es rechazo, es que el analista ahí no es que rechaza. Mira, no es que el analista tiene la posición. Mira, yo tengo la posibilidad de decirte a vos lo que te pasa, pero no te lo voy a decir. No, esa no es la posibilidad. No, esa es la versión imaginaria. Justamente, ahí está la boca, porque no sabes en ese lugar, no sabes realmente. Pero por eso Lacan viene jodiendo, porque dice, la gente me pida que yo diga la verdad sobre la verdad. Justamente. Eso no es Entonces, posible. ustedes creen que yo estoy rechazando decir, no, pero no rechazo, yo no lo puedo decir. Bueno, pero lo Bueno, escribe pero- como significante por Bueno, eso digo, no es una posibilidad de que se rechaza voluntariamente, sino que no hay seguro. saber Claro. en el gran No otro. lo puedo decir porque no lo sé. Que no lo puedo decir porque no hay. No hay. Claro. Bueno, él lo ubica como falta de respuesta, ¿no? Como Falta de respuesta. Claro, es lo mismo. Porque, ojo, Es lo mismo que falta de respuesta. pero, espera, porque cuando hay respuesta del gran otro, es la psicosis. Claro. Si el otro tiene todo el saber y está la certeza, ¿no? Porque el otro goza y sabe, es la paranoia, ¿o no? Este es el punto. Perdón, Sí. en este mismo tramo, donde está hablando de lo que se produce en la demanda analítica, también quería recordar algo, que viste, en el tú, en que se dirige, hay una convergencia entre la demanda y la promesa. Me parece que la promesa está en el sujeto supuesto al saber, digamos que para el sujeto, digamos que demanda, se le aparece como una promesa de respuesta. Y eso requiere ser sostenido. Digamos, hay una convivencia entre el rechazo, en el sentido de no te respondo quién sos, pero sí sostengo la promesa, que es el sujeto supuesto al saber. La pregunta. Porque si no, no se arma la demanda de análisis. Estoy para otra cosa. Estoy para Si el otra paciente que consulta piensa que el otro no tiene nada, que llegue a sí. desear, ¿para qué viene? No, ¿Para qué claro. viene? cosa. ¿Para qué viene? Pero es cierto que en eso, digamos, es muy interesante esto que vos planteás, porque en un tiempo, no sé si ahora se seguirá, con esta idea de la sesión corta, ¿no? Que entonces iban al hospital y en la primera sesión le cortaban al tipo a los 10 minutos, imagínense en el hospital, y uno decía, bueno, pero ¿cómo va a leer el otro ese corte? ¿No? Es como si ahí hubiera una puesta en acto, un acting out en relación a, bueno, mira, yo no tengo la menor idea de manera, es decir, ¿no? Es una cuestión contraria. Por eso digo que hay un tema sutil donde el analista no se muestra
efectivamente, como un otro que tendría un saber del cual goza y que bueno, te lo da o no te lo da según la cara que tengas, sería una versión complicada. Imagina que hay otra que es esta famosa idea que se asocia con esta famosa propuesta de la clínica de lo real, ¿no? Como que se hace una clínica de lo real, como si lo real fuera posible sin su anudamiento simbólico imaginario, una cosa disparatada, ¿no? Pero es que además ahí se lleva algo que es de la estructura lógica. Digamos, el tema de corte de la sesión corresponde a las articulaciones lógicas del discurso, o sea que Exacto. es bien complicado. Claro. Este tema se lo lleva imaginariamente al plano de la significación fálica en términos de corto o largo. Sí, sí, Estamos en pleno terreno de la medición fálica. claro. No tiene nada que ver con la función del corte. ¿Qué es el corto o largo? Bueno, y además me parece, digo, un mínimo comentario, que solo puede haber corte cuando se estableció el tratamiento analítico. Claro. Lo demás son entrevistas, será Sí. lo que será, pero hasta que no está armada la trama Claro, analítica, claro. creo que no puede entrar a la función del corte. Claro, Si porque no, es- bueno, Claro, además porque el corte además sanciona algo de un acontecimiento subjetivo. claro. No es Claro. una cuestión banal de... Sí, pero lo que pasa es que también hay una retroacción luego, porque Sí. algo que puede haber sido de entrevistas, luego cuando el análisis ya está instalado, por Claro. vía de retroacción toma un efecto diverso. No, seguro. Digo que el corte no es tan... Claro. Si bien hay tiempos, hay una... Sí, es como- No, yo creo que evidentemente, yo pensaba además en esta cuestión de esta articulación, ¿no? Como la fórmula de la pulsión, ¿no? Introduce el sujeto tachado en los anges con la demanda, ¿no? Es decir, cómo toda la fórmula que Lacan propone para el circuito pulsional freudiano es una fórmula donde está anudado, digamos, es el gozentido, ¿no? Es aquello que necesariamente va a tener que anudarse, ¿no? Esta especie de empuje, esta especie de cuestión que afecta en el cuerpo al sujeto va siendo ordenado, ¿no? Por el campo de esta demanda, ¿no? En esta cuestión doble. Cómo el otro lee mi demanda y cómo yo termino, ¿no? Demandándole al otro eso que yo creo que el otro también me demanda. Por eso, cuando él dice acá, en esta clase, yo te demando, ¿no? Me demando y te demando. Me demando Y te me demando. demando, es como que es una cuestión moebiana. Yo también me demando lo que de alguna manera voy percibiendo que el otro me demandó. Es decir, en esta cuestión de que el deseo es el deseo del otro. Justamente. En ese entre me demando y te demando, se provoca incluso el deseo del otro. El deseo del otro, justamente, uno está agarrado al deseo del otro justamente por esta cuestión en donde está en juego para mí el otro. ¿Por qué? Porque el otro, ¿qué es lo que trae? Por eso el sujeto agarrado a los ans demanda. Demanda ahí significa lo que trae el lenguaje, es decir, lo que es visible, lo que es pensable, lo que tiene que ver con la expresión, lo que tiene que ver con el lenguaje, concretamente. O sea, el lenguaje en sí mismo está eso, la demanda, el discurso de Sí. la Sí. demanda, o la completud del lenguaje mismo. Claro, porque es el lenguaje el que te permite gozar, justamente. Porque Porque si no hay lenguaje, Perdóname, no hay goce. a ver. Si no hay lenguaje, no hay Hay posibilidad de goce, que es lo que le pasa al animal. El animal como tal tiene eso que tiene la necesidad del instinto. Nosotros tenemos algo homologable, llamado algo así como necesidad, pero que en realidad no es necesidad. Es goce, deseo y amor. Tiene que ver con eso. Eso es como se ha transformado la necesidad del instinto. Se transforma ya, por eso digamos, el grafo es todo una escritura donde Lacan muestra cómo ese mítico sujeto de la necesidad, el mítico, se va transformando y va construyendo en su relación al otro, el lenguaje, su posición fantasmática y va ordenando su circuito pulsional. Por eso es tan
digamos, por eso las 4, ¿no? Es decir, y todo el tema de esta barradura del gran otro, que en realidad connota, digamos, la función lógica de la castración. Porque la castración no es meramente la amenaza de que le profieren al niño, de que si se masturban se la van a cortar, sino que para la teoría, justamente la castración es esa operación fundante a escribir en cada experiencia que hace a esta dimensión, de, bueno, a través de las 3 versiones, ¿no? De la falta, que son la privación, la frustración y la castración, pero más allá de su formato imaginario simbólico, es algo así como que lo propio es esta falta, esta condición vacía. Por eso la cuestión del pote de mostaza. Siempre está el Porque el agujero. pote de mostaza es la primera obra de la humanidad, sería como el objeto que él le sirve para situar cómo pensar la lógica del vacío y de la castración, ¿no? Porque es un vacío, el pote es, hay todo un vacío que está, pero bordeado, ¿no? Está marcado, hay una marca, si no es un vacío, no es que es algo, porque justamente para que haya algo que pueda entrar, es decir, el vacío va permitiendo que se vaya cubriendo ese hueco con mostaza, con sal, con pimienta, con mayonesa, con lo que querramos. Lo importante no es la mostaza, sino esta posibilidad de ir como cubriendo este vacío con diferentes significaciones, ¿no? O sea, todo está pensado o concebido desde ese agujero primordial. Por eso, bueno, todas estas lecturas que Bueno, sí. Y ese agujero primordial es lo concerniente al lenguaje, que, digamos, en tanto el significante no se significa a sí mismo, ese es un agujero estructural de lo que hace a nuestra condición de hablantes, ¿no? Bueno, ahora el pote de mostaza sostiene el significante, es una, digamos, lo que dice, el lenguaje está metido ahí. Claro. La vasija soporta al significante, se podría decir, ¿no? Y acaba, digo, para llevar al último Los significantes. ¿Cómo? sí, al significante. A la significancia. A la significancia. Las marcas, todo lo que se, como el contenido es la significancia. Por eso digo, no Sí, es cierto, las marcas de significante. Las marcas. Claro, es absurdo pensar que solo hay agujero. No, tiene que haber agujero de inclusión, porque no, Si no, Exactamente. es un agujero de inclusión. Exactamente. Es agujero de inclusión. Bueno, y acá, que es el último tramo del capítulo, se pregunta nuevamente por el sujeto. ¿Ves que cada párrafo da, ¿y el sujeto dónde está? Ya, ¿No? ¿dónde está? ¿Dónde está el sujeto? Bueno, y acá ubica algo que me pareció bien interesante también. ¿En qué página está? En la 81. 81, el último párrafo, que así como la vasija soporta las marcas significantes, el sujeto no es el mismo asunto. Dice, el sujeto es su anticipación. El sujeto es su puesto, ¿no? Es lo que traía Paula hace un ratito. El sujeto es siempre su puesto. No es esa relación entre la vasija como soporte y las marcas significantes, sino que hay una anticipación, ¿no? Respecto del sujeto. Y es lo que encontramos, y también se decía hace un momento, que por qué una madre puede imaginarse un niño, cuando en realidad, supongamos el principio de la concepción, es un óvulo, un espermatozoide, bueno, porque está suponiendo un sujeto, ¿no? Ahora, el campo de la suposición, yo lo había estado viendo hace un tiempo por otro lado, y se lo quiero comentar porque me pareció extraordinario, porque encontré este tema de la suposición en los lógicos medievales,
Guillermo de Ockham dice cosas, pequeñas citas que les comento ahora, que parecen verdaderamente del discurso psicoanalítico. Dice, el sujeto es significado por la suposición de sujeto. Usa la palabra sujeto, además, ¿no? Se suposita por la palabra hablada, por la voz o por lo escrito. O sea, en última instancia es el lenguaje el que hace suponer sujeto, ¿no? Y la otra cosa es que entiende Guillermo de Ockham, ¿no? Que la suposición es prácticamente la demanda, es la apelación. O sea que la demanda misma produce suposición. Bueno, en fin, hay muchas cosas, pero me pareció fantástico. Es que Sí. Lauría dice hablar fuerte porque algunos no se Bueno, dicen. estamos ya sobre las 10. Digo, si quieren que abramos la discusión, yo, a ver. yo quería un poco tomar esto que decía Graciela, el tema de la suposición, porque justamente, Sí, bueno, no, no, porque están máximos. la suposición es una palabra que uno puede llevar a pensarla como algo bueno, como algo. Si no lo supongo es porque es medio imaginar, ¿no? Claro. Algo así, ¿no? Claro, pero no. Es decir, uno puede de alguna manera descalificar un poco qué tiene qué es esta suposición de Ockham, ¿no? Pero en realidad no tiene que ver con una cuestión, tiene que ver con la inventividad propia del lenguaje, que hace que la madre sepa, no supone, sepa que hay alguien ahí, Claro. sepa que hay alguien ahí. Es un saber en lo real. Esto sí es un saber en lo real. Si alguno de nosotros pensara, cuando estamos hablando, que no hay alguien ahí, digamos, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Quién sería? Claro. ¿Quién sería? De hecho, esto ¿Se me entiende? recuerda a algunos casos en el tratamiento de casos graves de niños. Claro. No se te escucha, Patricia. Bueno, no, hablaba de esto de que a veces la clínica se produce algo de esto cuando uno está con esos niños graves, bueno, Sí, sí. lo que sea, pero o psicosis, que uno le habla como suponiendo que hay algo en ese código que estamos comunicando y de golpe te encontrás con que hay nada, no llega, o sea, no está esto que uno Claro. está como si ahí justamente en los casos graves, ¿no? Como Pero justamente lo que te estoy planteando es que no obstante, este que está ahí, que vos decís, no, pero ahí parece que no hay nada. No hay, porque es el sujeto en lo real. Es que la palabra acá, sujeto, ya no es el sujeto gramatical, o el sujeto que arma oración. No es que vos te encontrás con lo real. claro, vos con tu... Porque te encontrás con algo. No, porque a veces se entiende como que tengo que suponer un sujeto, esto de que tengo que suponer un sujeto como una bonomía. ¿Qué bonomía? Hay alguien ahí. Sí, lo que pasa es que hay alguien que por ahí no habla. Hay alguien que tiene la dificultad. ¿Puedo? Disculpen. Perdón. Bueno. ¿No? Es como que porque si partimos de que la vasija es lo imaginario simbólico que envuelve ese vacío, en estos casos vos te encontrás que eso simbólico, imaginario, como uno supone, está roto, te encontrás con lo real, Claro. la vasija rota. Bueno, quiere hablar Luz, por favor. Le vamos a dar dale, Luz, desmuteate. Bueno, entonces, quería intervenir un poco en la discusión que se estaba armando y lo que decía Patricia de la suposición de sujeto que nosotros como analistas tenemos en relación al que viene, y en este caso en los niños, donde por ahí el lenguaje no está en ese momento para comunicar, algo está roto.
y creo que ahí está, del lado del analista, al suponer un sujeto, encontrar los puentes para construir este camino que permita empezar a hacer algo en relación a el lazo para que emerja este sujeto que está ahí obturado, que el nudo no se ha armado del todo, y creo que está de nuestro lado, que no son de la conversación, digamos, sino que son a construir a través de otros medios, ¿no? Con los que contamos con los niños, a través del uso del espacio como un operador, a través de distintas herramientas de las que nos valemos para que algo pueda construirse allí, ¿no? Como que es algo distinto. Y pensé en todo esto que estaban hablando en relación a la vasija, ¿no? Por un lado estaba la cuestión del pote, pero también la diferencia de la vasija de los muertos, ¿no? La vasija funeraria, porque Lacan va al origen del término y habla de que esta vasija justamente estaba agujereada, la vasija de los restos, ¿no? Y pensaba esta metáfora de los restos funerarios, de los restos de la operación de constitución del sujeto, donde algo se tiene que perder. Y ahí ubica la cuestión del agujero, ¿no? Y el analista, cuando va cayendo como sujeto supuesto saber, se va perdiendo, ¿no? Y este objeto A tiene que caer para que algo emerja. Y también acá toma algo en relación al decir, ¿no? Que después en otros seminarios habla la diferencia entre el dicho y el decir, lo que escucha, lo que se dice queda olvidado detrás de lo que se escucha, o sea, esto de cómo escuchamos como analistas, porque está el bla, 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 bla del decir, y algo emerge en relación a un dicho, que es significante, ¿no? Y con eso, por ahí una emergencia puntual de sujeto ahí. Bueno, esto, ¿no? Me pareció muy complicado, pero interesante para seguir pensando. Sí, muy, muy bueno lo tuyo. La tenemos a Estela. Hola Estela, buen día. Hola, buen día a todos. Recordé una anécdota graciosa, interesante. Casualmente, en ese mismo espacio físico donde estamos, hace muchos años había otros encuentros que ahora no recuerdo ni siquiera el nombre. Bueno, en uno de esos fue un psicoanalista a hacer digamos, una presentación y entonces contó algo personal. Ahí se muteaste. Silencio. No, pero no está silenciado. No está silenciada. No, ¿se escucha bien? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, Por favor, bueno. repetí lo último. Sí. Bueno, entonces fue un psicoanalista a hacer una presentación de un tema, que no recuerdo cuál era, pero en un momento contó algo personal de lo que le había sucedido con su hijo, con su hijito varón, que estaba en tiempos edípicos. Entonces el niño le preguntó acerca de cómo vienen los niños al mundo, etcétera. El papá psicoanalista se ubicó en su lugar de psicoanalista, de papá, y dio toda la explicación que, digamos, qué sé yo, fisiológica, en fin, explicó todo bastante puesto en el lugar del saber, ¿no? Por eso estoy recordando esta anécdota. Y el niño escuchó. Cuando el padre terminó de dar ese discurso sabiondo, el niño pregunta, pero papá, entonces, ¿por qué me gusta cuando me toco? Papá, ¿por qué me gusta cuando me toco el pito? Es decir, me acordé porque está tan bien ubicado lo que ustedes planteaban en relación a que el saber no está
en el gran otro, por lo menos no todo el saber, algunos saberes están, por cierto, pero este papá sí supuso que era una pregunta acerca del saber científico, casi podríamos decir. Y la pregunta del niño era acerca del goce y de lo que ustedes también planteaban, Graciela y Marité, quién soy yo o qué es yo, qué me pasa, qué deseo y cómo es que gozo de eso, de ese pedacito de mi cuerpo. Bueno. Buenísimo, la verdad que es una maravilla. Mira, a mí me hizo acordar cuando hablaban una anécdota también personal, pero más digamos, más anterior, digamos, de alguna manera. Me acuerdo mi hijo chiquito, 3 años, abre la heladera y me dice, mamá, ¿qué quiero? A lo cual viene mi estupor, digamos, y empiezo a ofrecer lo que sé que le gusta de lo que hay adentro de la heladera, ¿no? Hasta que finalmente elige algo, pero me quedó tan clara en esa escena, ¿no? Cómo se sostiene, ¿no? Cómo se sostiene por un lado la demanda, por otro lado la oferta, por otro lado el que yo no tenía la menor idea de lo que él quería y él tampoco, pero él suponía que yo podía orientarlo en relación a esta situación, ¿no? Me parecía que era un poco casi una escena analítica, digamos, ¿no? Esto frente a la heladera, ¿no? Esta posición y esta suposición, y por otro lado de alguien ya ubicado, digamos, en relación a la demanda, ¿no? Pero me parecía muy interesante que como que se veía el Moebius ahí, entre ambos, a ver qué quiero. ¿No? Parecía... Exactamente, por eso es tan difícil, sobre todo cuando estamos trabajando en este seminario, ¿no? Discernir de qué yo está hablando, de cuál es el yo acá, ¿no? Porque ese que te pregunta ahí, ¿dónde está el yo? ¿No? Ahora, cuando vos le decís lo que vos querés comer, ¿no? Ahí diste vuelta. Entonces, digamos, una indicación que hay por acá de Lacan es que en toda esta ida y vuelta entre el sujeto y el otro, se produce la división del sujeto. Porque lo divide esto. ¿Dónde está? Es el que desea, es el que pregunta por el deseo del otro. Pero lo interesante es que la división se produce de los dos lados. Porque cuando él me pregunta a mí, eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental porque sería. Claro, porque justamente hay una especie de, digamos, de correspondencia entre la operación. Por eso digo que la castración es la barra. No es la barra de la represión, pero también de eficacia de la castración. Es decir, tiene que haber tanto división en el campo del otro para que pueda venir un sujeto dividido que pueda ser habitado por un inconsciente que de alguna manera lo comanda. No hay uno sin el otro. Perdón. No, por favor, no quiero perderme de este punto para decir lo que quiero decir. Porque ya está en su versión. No, es decir, ya está en su versión del sujeto, esto que muy a la disparada, Lacan lo plantea como el símil. A mí me parece central el tema, porque cuando uno dice el sujeto finalmente está dividido, es como si de alguna manera dijera, por esa cuestión en donde uno lo barra, efectivamente, el lenguaje mismo lo barra, y ahí en esa barradura aparece el sujeto, desde ese punto de vista. Entonces, al decir la barradura, es como si estuviera descalificando, y ahí este chiquito que decía, por ejemplo, Estela, es decir, bueno, pero ¿y por qué me gusta cuando me toco? Es decir, ese por qué me gusta es que ahí yo tengo el sí mismo.
Y después cuando lo hablo, me divido perfecto. Me divido perfecto. Pero en ese punto, ahí yo soy yo, digamos, por decirlo así. O sea, adquiero una egoidad. Y después el yo se ve totalmente, digamos, descomprimido y disuelto en una cuestión totalmente imaginaria. O no, porque puede ser. Yo soy yo, hay tres formas de yo. Yo soy yo no soy sin el otro y yo soy con el otro. Bueno, pero a lo que voy. Después con el yo me manejo discursivamente. Pero hay un sí mismo que está, que tiene que ver con ese. Este es el meollo de la cosa, que me hace preguntar, ¿qué me pasa a mí? Y me hace preguntar, como estoy con el otro, porque no puedo ser sin el otro, preguntarle a él. Claro. Perdón, hay dos manitas levantadas. A ver, Clara, primero está Ingrid, después Clara y después Luz, ¿ok? Sí. Quería hablar algo que me pasó el otro día en una entrevista de primera vez. ¿Se escucha? Más o menos. Bajito, bajito. Imagino, pero acá yo sí micrófono. Perdón. En una entrevista de primera vez, una paciente con un discurso muy racional, donde tiene una profesión donde se pondera mucho el saber, y entonces ella dice que nunca hizo terapia, que bueno, tiene un conflicto en su vida matrimonial, y entonces que viene, pero que descree un poco de si esto puede funcionar o no. Bueno, tenemos la entrevista, que yo viene la segunda vez, y entonces me dice, sí, en el medio yo me fui de viaje, con lo cual pasaron como 15 días que no la vi, entonces me dice, sí, no, bueno, te cuento, después que vine, mi marido me preguntó, también de una profesión muy estructurada, donde se pondera mucho el saber, ¿qué tal te fue? Y entonces ella me dice, y yo le dije, bueno, fue la primera entrevista, medio como que estoy conociendo, la verdad no sé, no pasó mucho, qué sé yo. Entonces dice, pero como si nada, yo estaba cocinando y de golpe me encontré que le dije algo que nunca le había dicho en mi vida. Así que yo creía que no pasó nada, pero algo pasó. Ni ella ni yo sabemos qué pasó. Pero algo pasó. Y es una entrevista de primera vez, todavía no está la transferencia instalada, pero algo pasó. Algo verdadero sucedió. Claro. Algo verdadero. Bueno, Clara. Ahí está, hola. Bueno, Hola, Clara. gracias por esta clase, puntuación. Cuando hace el grafo, recién lo comentaron, el lugar del significante del otro barrado. Pensando en la transferencia, ubicaban algo de la abstinencia del analista, ¿no? En relación a, bueno, a ese saber, justamente. Pero me parecía interesante y a la vez me genera pregunta el rechazo, porque él no pone la imposibilidad o, bueno, más allá del momento en el cual está él, ¿no? Pero digo, no sé, eso quería comentarles, a ver qué habían pensado. Bueno, Pero sí, no, que recordé algo cortito, ¿no? En el orden de los ejemplos que traían, de algo también de un hijo mío que nosotros vivíamos en Italia y fuimos cuando él tenía 1 año y medio y cuando él tenía 2 y medio, que hablaba un cocoliche, creía que era un mismo idioma, italiano y castellano, me dice, porque él le decía, la hermana le decía Chicho, él se llama Juan Ignacio, pero le decían Juani, y el resto de los italianos le decían Giovanni. Entonces, un día me dice, ¿qué sono io? O sea, ¿quién soy yo? ¿Chicho, Giovanni o Juani? Entonces, yo le digo, bueno, ¿vos quién querés ser? Porque, bueno, porque era, alguien le hablaba en italiano, otros en castellano. No,
Juani. Bueno, entonces desde ahora te llamamos Juani. Pero como que esto, en una cultura extranjera, alguien que estaba adquiriendo un idioma y que se le mezclaba un idioma con el otro, que no era la lengua materna, bueno, acá apareció esto, ¿quién soy yo? ¿No? Algo del orden de la enunciación. Nada, eso. Claro. La tenemos a Mariana. Mariana, día. Hola, hermosa la clase, me hicieron pensar un montón de cosas. Tuve un lapsus calami. Me puse que me quiero. De estos tres yoes, ¿no? Como ahí me divido y no sé qué me quiero, ¿no? Bueno, eso. Muy bueno. Muy bueno. Claro, porque... Claro. No, yo digamos lo que pensaba en relación al rechazo, que no es justamente, bueno, un poco lo habíamos pensado, que es esta cuestión donde es una palabra fuerte, porque bueno, la podemos pensar, como decía Osvaldo, desde lo que tiene que ser expulsado, ¿no? De poder situar, es decir, algo que hay que rechazar para poder afirmar. También lo podemos pensar por ese lado. El tema de un rechazo que es vagadura, que es impotencia, que es no saber. Digamos, yo no sé si en otras partes se describe en el grafo esto del rechazo. Pero nosotros le tratamos de dar la vuelta por el lado de esto que Graciela marcó, ¿no? Como no es el eje de la clase, es que no hay saber en el otro, ¿no? Digamos. Y sin embargo, es necesario que el analista sostenga y soporte la suposición de saber. Sí, y ahora se me ocurre que quizá tenga que ver esto del rechazo y por el lado que lo planteaba Osvaldo, ¿no? Esencialmente que es la autosum, ¿no? Que es la expulsión de goce, es el fundamento de que el sujeto pueda justamente ser supuesto. Porque, digamos, todo el orden del campo de los autismos se produce en relación a la falta de rechazo, ¿no? No ha habido expulsión del goce que le llega a través del lenguaje, justamente, y entonces, como dice Lacan, queda inundado de goce, inundado por el lenguaje, pero sin palabras. No hay posibilidad de palabras porque está ahogado en el lenguaje. No es que no tenga lenguaje. Entonces ahí se ve bien que no hay rechazo, que no hubo rechazo por parte del sujeto de ese todo sentido que le viene del otro, todo sentido fálico, dice Romer. Pero lo cual supone que desde el campo del gran otro no ha habido rechazo tampoco, sino que ha sido toda una inundación sobre... Por ahí se puede pensar del lado del gran otro la falta de respuesta, Claro. y del lado del sujeto el rechazo. Que es posible por la falta, digo, Claro. un niño que puede decir que no es porque hay cierta inconsistencia del gran otro que lo posibilita, digamos, ¿no? Exacto. Si el otro tiene respuesta para todo, el sujeto, digo, el niño no puede decir que no. No hay posibilidad de rechazo por parte del Yo sujeto. yo entiendo, justamente lo decía, el rechazo es más propio del pibe. El sujeto, claro, que le da vuelta la cara a la teta o que cierra la boca. Pero el tema también es entendible como lo plantea Graciela, en este sentido, porque si somos lenguajeros es porque somos cónelos. Bueno, yo me acordaba de Speech y del primer concepto. Speech ubica el no como primer concepto del año y dice que es por efecto de imitación del lenguaje, pero además el nene empieza a decir que no, el chiquito empieza a decir que no, cuando se encuentra con el no imperativo de parte de la madre, ¿no? Bueno, del padre, pero digo, de lo que está hasta ahora venía siendo
todo, digamos, como lo dicen ahora, libre demanda, o no, de repente empieza el no, y el nene con esa capacidad de poder hablar empieza a decirlo, ¿no? Pero es un no imperativo el que tiene. Que va a devenir autista, es porque adviene a un campo donde la suposición no está articulada. Por eso le llega un todo sentido, una plenitud de sentido, ¿no? Que muchas veces, bueno, es un campo melancolizado, por ejemplo, ¿no? Se ha dejado, digamos, donde la falta, no está la falta en ese campo de inscripción, no tiene lugar, y entonces no puede tampoco rechazar. No se mete el lenguaje. Claro. No se mete el lenguaje con su ansia. Claro, no hay cuenco, no hay nada. No hay Pero vacío. no está el pote de mostaza, que sería la manera de ubicar la dimensión del granotro, como un pote de mostaza, ¿no? Por eso Claro. que aparece, él dice, bueno, voy a volver al pote de mostaza. Sí, Es interesante, ¿no? Pero el pote de mostaza agujereado. Claro, tiene que estar barrado. Claro, agujereado. ¿Por qué? Porque si es el pote de mostaza está lleno, para que fluya algo, No, pero el como la vacío, vida, pero como la existencia, para que fluya algo, Tiene que estar agujereado. tiene que Ella ultranza. el agujero es el que él hablaba de los utensilios que se le ponían en muertos. Sí, sí, claro. Los auxiliaba para que no fueran utilizados. Claro. Crear ofrendas. Se volvían valiosos. Claro. Claro. No podían ser robados. Pues un agujero que se decía a propósito. Claro. No es un agujero por el que se queda la mano. Perdón, pues estamos sobre la hora. Estamos sobre la hora. Bueno, la próxima actividad va a ser el próximo lunes, que vamos a tener. No, el próximo lunes. Lo que sí avisamos es que el seminario no va a continuar el segundo lunes, sino el cuarto, porque el segundo lunes es el feriado del Día de la Diversidad Cultural. El lunes próximo vamos a tener lectura de Freud, que va a estar, vamos a hacer potencial. Así que están invitados para el próximo lunes y continuaríamos el tercero con presentación clínica. Claro, el lunes tercero es la actividad de, bueno, todas las actividades son abiertas a lo presencial. Yo creo que quedó claro, pero bueno, lo reiteramos, que todos los que quieran venir, estamos trabajando en forma presencial, los que puedan y quieran, están invitados. Y que ahora continuamos con Mónica. Ahora continuamos por vía Zoom con Mónica. Perdón. Sí. Perdón, Marité, una pregunta. Sí. El lunes próximo, Tótem y Tabú. Tótem y Tabú. Luz, antes de que ustedes se conectaran, nos estaba comentando de unas jornadas y quedó como interrumpido. Les quería preguntar por eso. Sí, las jornadas de cierre de actividad van a ser el lunes 5 de diciembre. Es un lunes a las 9. Clínica de la identificación. Clínica de la identificación va a ser la temática, el tema. Están todos invitados. A presentar. Va a ser presencial. El que no pueda, bueno, se conecta y puede presentar, son ponencias breves de 5 minutos, porque en realidad la idea es poder siempre hacer una conversación, como estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Mal o bien, no sé si queda muy ordenado, desordenado, pero bueno, es una manera de que todos
podamos conversar. Y el tercer lunes, lo que sí queremos dejar en claro es que como no se utiliza el Zoom, no se graba, es presencial, ¿no? El tercer lunes, que sería la actividad que la presentación pública. Bueno, quedaron más o menos todas las dudas resueltas, entonces nos vemos el próximo lunes con Freud. Gracias. Y ahora Mónica, ¿no? Pues ahora estamos todos con el Zoom con Mónica. Bueno, cariño, hasta luego. Chao. Chao, hasta luego.